El encuentro de las dos lunas. Dedicatoria. Dedicado a Miguel, Pedro, Juan, Fer, Andy, Jenny y todos nuestros amigos que con su apoyo y confianza nos permiten estar siendo. A nuestras familias, que con su amor incondicional nos han brindado un lugar para resguardar nuestros corazones y hacer crecer nuestros sueños. A nuestros amores, que siempre están presentes y forman parte de nuestra esencia, por ser la fuente de inspiración para esta obra y permitir darle vida a Alessandro. A Taide y la doctora Mónica, por brindarnos la oportunidad de formar parte de este proyecto, en el que, sin saberlo, dejaremos parte de nosotros. A la UNAM, nuestra alma mater. A todo aquel que se busque. Estoy decidido. Hoy te voy a olvidar. Pero camino y tu imagen se vuelca en mí. Todavía escucho tu voz. Aún me siento impregnado de tu aroma. Ya no soporto esta levedad de mi ser. Ya no lo soporto. El camino se torna cada vez más pesado y de pronto mi piel roza con el frente de un auto, el cual comienza a tocar el claxon de una forma muy desesperada. Levanto la mirada y me doy cuenta de que me encontraba cruzando una calle y que el semáforo estaba en luz verde. No era mi turno de atravesar al otro lado. Me quité rápidamente y el auto continuó su camino, no sin antes recordarme a mi madre, a la cual, por cierto, hace mucho que no veo, igual que a mis amigos. No tengo ánimos de nada, más que de quedarme en mi casa todo el día y dormir mucho tiempo. Por desgracia, debo ir a trabajar. Ya falté muchos días y no puedo hacerlo más. Como sea, acelero mi paso y cuando llego al otro lado de la calle, veo que en la entrada de un gran edificio hay mucha gente amontonada. Ay, ¿ahora por qué tanto alboroto?, pensé. Están vendiendo libros. Bueno, al menos la gente está comprando cosas que valen la pena. Supongo que me uniré a ellos. La depuración. Este libro es tan conocido que ahora se lee por popularidad y no por gusto. Y libros de matemáticas. ¡Ay! Como si alguien fuera a comprarlos. El encuentro de las dos lunas. Cuando sus manos llegaron a este libro y comenzaron a hojearlo con detenimiento, Alessandro sintió una enorme curiosidad por él. Para estar más seguro de que su decisión era correcta, buscó el nombre del autor. Sin embargo, no lo encontró, lo cual provocó una curiosidad todavía más grande, por lo que algo dentro de él lo impulsó a comenzar a leerlo, y entre sus páginas se encontró con esto. ¿Eres tú el amor? Respóndeme sin palabras, hazme sentir, simplemente hazlo. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quién tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra 1000 heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré, o si me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice que no puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios, cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer, no sé qué es lo que hice en otro tiempo, para ahora encontrarme en este instante junto a ti. Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto, para que hoy seas quien me vino a revivir. No sé si yo te encontré, o si me encontraste a mí. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. Todavía recuerdo cómo me mirabas la primera vez que escuchamos juntos esta canción que parecía estar contando nuestra historia, estar hablando de nosotros, pues ninguno de los dos podíamos creer cómo nos fuimos a encontrar. Tantas cosas pasaron, el destino jugó sus cartas y a pesar de todo, tú te has ido. Y ahora me encuentro aquí, desbordando mi dolor al escribirte esta carta que ni siquiera estoy seguro de entregarte algún día. Mientras más te pienso, mis palabras se hacen más amargas y mi mano más débil para escribir, pues mi corazón está acabado. Y es que, ¿cómo seguir viviendo sin la persona que te prometió ser tu vida? Es como tratar de respirar sin aire. Me siento como una pieza sin melodía, como una pintura sin color, como un mar sin agua. Siento que no soy yo.
Si del amor hablo, es porque te conocí. Si de amor hablo, es porque te necesito. Hablo de ti, mi amor, pero entonces, ¿por qué te has ido? ¿Qué se supone que haga con el resto de mis días, con el resto de la vida que me prometiste vivir? Estas promesas te las llevaste cuando decidiste dejarme solo el día que nos vimos por última vez. Parecías tener urgencia de marcharte, prisa por cruzar aquella puerta que luego de ser cerrada nunca volvió a abrir, a pesar de que me quedé el resto de la tarde esperando tu regreso. ¿A dónde has ido? ¿Con quién has estado? Me pregunto si aún guardas todas mis cartas, nuestras fotografías. ¿Todavía conservas la chamarra con la que te cubrí aquella tarde cuando salimos del cine y la lluvia nos tomó por sorpresa? Recuerdo perfectamente ese momento, muy alejado de las historias románticas donde la pareja baila bajo la lluvia y se besa de vez en vez, ya que por querer huir de la lluvia te tropezaste y te lastimaste el tobillo, ¿te acuerdas? Te llevé cargando hasta tu casa y conocí por primera vez a tus padres. Tu papá fue el que abrió la puerta y me miró con unos ojos que transmitían una tremenda desconfianza, pues en la entrada de su casa se encontró con su mayor miedo, su hija en unos brazos que no eran los suyos. Aún tengo presente el recuerdo de la primera vez que viniste a celebrar mi cumpleaños a mi casa. Es imposible de olvidar tus ojos mirándome antes de soplar la vela del pastel, mientras cumplía con la tradición de pedir un deseo. Tú insististe en que te contara cuál era. Yo me negué diciéndote que no podía hacerlo, pues si lo hacía, no se iba a cumplir. Pero tú comenzaste a hacer esos gestos que acostumbras a hacer cuando no consigues lo que quieres, como un berrinche de niño pequeño al que le acaban de negar comprarle el juguete que tanto deseaba. Y ante esos ojos, según tú molestos, que a mí me parecían más bien los más tiernos, no me pude resistir, y te lo confesé. ¿Ves qué razón tenía al decir que cuando los deseos se cuentan no se cumplen? Mi deseo había sido el que te quedaras a mi lado. De pronto, el señor que vendía los libros se acercó a Alessandro y le contó que estaba a punto de cerrar. Alessandro miró su reloj y se dio cuenta de que había pasado casi una hora de pie con el libro entre sus manos. El tiempo pasó volando sin avisar, como la pintura de Frida Kahlo, titulada El tiempo pasa volando. Tan sutil que ni siquiera se hizo presente el fuerte ruido del vulgo. Muy apenado preguntó por el precio. 50 pesos, le respondió el señor. Alessandro, como buen mexicano instruido en el arte del regateo, queriendo siempre conseguir todo al menor precio, argumentó que no aparecía ni el nombre del autor, que la pasta se veía ya algo vieja y que incluso parecía que alguien había derramado café en algunas hojas. Consiguió que se lo vendieran a 20 pesos. Nunca se imaginaría que por ese precio encontraría una vida en ese libro, o quizá su propia historia. Fue así como siguió su camino hacia el trabajo y se fue pensando sobre lo que acababa de ocurrir. Tal fue la incertidumbre por querer leer el libro, que cuando llegó a su trabajo pasó de largo por la oficina sin querer saludar a nadie. Lo único que deseaba era seguir leyendo aquellas letras que le sonaban tan familiar. Apenas prendió la computadora para simular trabajar, Alessandro retomó la lectura, retomó los pasajes de la nostalgia, el sabor de la melancolía, que ahora parecían transformarse en avidez. Tal era la incertidumbre que el sonido de su corazón parecía que era el que leía. ¿Cómo es posible que el amor es tan solo una ilusión? Nunca existió. No te pedí otra cosa que fueras tú. Amarte era parte de mi ser. Tu sonrisa mi máxima excusa para seguir soñando. Llegaste en el momento que más te necesitaba. No encontraba mi lugar en el mundo. Me sentía tan ajeno, tan diferente, como si no perteneciera aquí. Cuando llegaste tú, supe que mi lugar no era un sitio o alguna parte de la tierra. Mi lugar era a tu lado. No importa en dónde estuvieras, yo te habría seguido hasta el fin de mis días. Ahora me pregunto, ¿cómo puedo seguir el rastro de aquella que ahora es tu ausencia? De pronto, se oyen a lo lejos unos pasos muy pesados que se perciben cada vez más fuertes, más cerca, hasta llegar a la puerta de su oficina, a la cual entró sin solicitar permiso y sin decir por delante un buenos días. Era su jefe, quien no requiere ni de permisos ni de saludos. Con una cara nada amigable, se aproximó a donde se encontraba Alessandro y con un tono de voz muy elevado llegó a recordarle que ya tenía muchas faltas y que encima de todo se tomaba el atrevimiento de llegar tarde. Alessandro quiso explicarle el porqué.
Su jefe no se lo permitió, y en su lugar arrojó un montón de hojas sobre su escritorio. Quiero que hoy mismo me entregues el informe completo del caso que te fue asignado. Digo, si es que puedes hacerlo. De otro modo alguien más lo hará. Hay muchos allá afuera esperando encontrar un trabajo. Alessandro asintió, y su jefe salió de su oficina apagando su cigarro en el cenicero que se encontraba a la entrada, con lo que Alessandro odia el olor a tabaco, casi tanto como odia el mal humor de su jefe. Se quedó unos segundos mirando las hojas regadas en su escritorio, pensando en lo mucho que detestaba ese trabajo. Luego miró por la ventana, la cual tenía una hermosa vista que daba hacia el zócalo de la Ciudad de México. Ello le hacía recordar que allá afuera, más allá de las paredes que lo encerraban, había un mundo que esperaba ansioso que Alessandro decidiera ir a recorrerlo. Mirar el cielo le hacía tener un sentimiento fugaz de libertad, que luego le dejaba un sabor muy amargo, el cual disipaba con una taza de café a la que acostumbraba ponerle 5 cucharadas de azúcar, lo cual le ayudaba a permanecer despierto. Ojalá hubiera café para el alma. Luego, interrumpido por la realidad, volvió a poner los pies en la oficina y la mirada sobre el montón de hojas que casi podían reírse de él. Al mal paso darle prisa, pensó. Cerró de tajo el libro que apenas hace unas horas acababa de comenzar y lo guardó dentro del cajón ubicado al lado derecho de su escritorio, como si pudiera así de fácil encerrar sus sentimientos. Pasaron las horas y seguía redactando el informe en la computadora. Casi llegaba la hora de la comida, a la cual decidió renunciar para terminar lo más pronto posible su encomienda nada amena. Sin embargo, ya no podía concentrarse. Se echó hacia atrás sobre su silla y puso sus manos detrás de la nuca, como sosteniéndose la cabeza por si se le fuera a caer de tantos pensamientos que la inundaban. Miró hacia el cajón del lado derecho y sintió una inmensa intriga por continuar leyendo las líneas de aquel librillo que parecían contar su historia. Su lucha contra tal sentimiento fue en vano, y terminó por abrir el cajón y tomar el libro, vigilando que nadie más lo viera, sigilosamente, como un hambriento que va a robar un pan y no quiere que nadie más le mire hacerlo. En cierta forma sí estaba hambriento de ganas de seguir leyendo, de seguir leyéndose. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? Le había hecho un pequeño dobladillo a la esquina superior de la hoja, porque no tenía a la mano un separador. Esta idea fue útil, ya que de inmediato encontró la línea en que se había quedado, y entonces retomó la lectura. Dime a dónde irás y yo te buscaré o te esperaré, como prefieras. Pero por favor dime algo. Necesito saber de ti. Necesito creer que aún me quieres y que tú también me necesitas. Volvió a cerrar el libro. No lo podía creer. Era como si él mismo hubiese escrito tales líneas. Puso el libro sobre el escritorio y llevó sus manos a cubrir su rostro. Estuvo a punto de comenzar a llorar. No soportaba la idea de que su prometida lo haya dejado. Luego, recordó que estaba a mitad de su jornada laboral y se levantó casi de un salto de su silla. Estiró los brazos, sacudió la cabeza y pasó un pañuelo sobre sus ojos que comenzaban a humedecerse. Se dirigió a su escritorio y volvió a tomar asiento. Hizo a un lado el libro como si fuera cualquier cosa que le estorbara para continuar su trabajo, y entonces siguió escribiendo. Pasaron las horas y ya comenzaba a oscurecerse. Le faltaba ya poco para terminar. Solo estaba revisando la redacción y ortografía. De pronto, escucha una voz que lo llama por su nombre. Alessandro. Aquella voz le sonaba familiar y al mismo tiempo desconocida. Se levantó de su lugar y caminó siguiendo el sonido. No había nadie más en las otras oficinas. Ya era tarde. Solo estaba su jefe dentro de una gran oficina, esperando a que le llegara una llamada para irse. La voz poco a poco se fue disipando. Mientras tanto, Alessandro había llegado hasta un espejo que se encontraba en el pasillo principal, casi por la entrada, el cual tenía escrita una leyenda en la parte superior derecha que decía: ¿Cómo luces el día de hoy? Cuida tu imagen para nuestros clientes. ¿Que cómo luzco? ¿Que cómo luzco? ¿Cómo se supone que debe lucir un hombre que fue traicionado, que fue abandonado? Se dijo a sí mismo, viéndose detenidamente, haciendo un recorrido de pies a cabeza, con una mirada como de resentimiento, como de cierto repudio, y se dio cuenta de que no detestaba que su prometida se hubiera ido, sino de cómo quedó él, abandonado. Volvió a su oficina para imprimir el informe que ya había terminado, y al entrar,
se dio cuenta de que el libro que había hecho a un lado ya no estaba. Él aseguraba haberlo dejado ahí, sobre su escritorio, al lado de la foto donde está él de toga, birrete y con su título en mano. El libro ahora se ha desvanecido. ¿Será una maldición que carga de que todo lo que le interesa se va de su lado? ¿Pero cómo era posible que el libro desapareciera si no había nadie más en ese lugar? Bueno, solo su jefe, pero su oficina se encontraba del otro lado del mismo piso, y siendo este tan gordo, no le era fácil desplazarse sin que se oyera una serie de jadeos, muestra de su enorme esfuerzo por trasladarse, signo de un gran cansancio. Así que decidió buscar por toda su oficina, volteándola casi de cabeza, pero sin tener éxito. Desesperado, se limitó a imprimir su trabajo para entregárselo a su jefe e irse ya de ese horrible lugar, al cual le había surgido una razón más para detestarlo: desaparecer libros. Cuando llegó a la oficina de su jefe, éste lo notó muy angustiado, y a pesar de ser tan duro, le causó cierta preocupación y le preguntó a Alessandro que qué le ocurría. Este se contuvo todo y solo dijo: «Estoy cansado, aquí está su informe, nos vemos mañana». Y así pasaron días enteros, semanas, meses, y el misterio del paradero del libro todavía estaba inconcluso. Había días en que se olvidaba de tal acontecimiento, pero habían otros que parecían transcurrir más y más lentos, y le hacían sentir ansias inconmensurables. Pero de pronto se acostumbró a sentir eso, y simplemente se limitó a repetir la misma rutina a diario. La vida le fue siendo poco a poco menos dura. El abandono de su prometida parecía dolerle menos. No le gustaba hablar de ello, ni recordarla, o recordar algo que tuviera que ver con ella. El problema es que siempre en cada cosa, a cada momento se encontraba con algo que le hacía cosquillas en la memoria, y le hacían imaginar su sonrisa, su mirada, sus manos frías, sus muletillas, su aroma, a ella. Hasta que un día, convencido de que jamás volvería a encontrar aquel libro de título peculiar, El encuentro de las dos lunas, y convencido también de que no podía seguir evadiendo lo que todavía sentía por su amada, no importaba cuánto tiempo había pasado desde que ella se fue, él todavía sentía algo. Sentía mucho resentimiento, y aunque le costaba trabajo aceptarlo, también guardaba un poco de esperanza de que un día al llegar a casa se encontrara con unos pequeños zapatos a la entrada de su recámara, y a su prometida recostada, pidiéndole que la perdone, que estaba confundida, pero que ya no lo está más, que lo ama, y lo ama mucho. Como sea, él sabía que esto no pasaría, pero de algún modo esta ilusión le causaba un poco de alivio. Decidido entonces a dejar atrás esa parte de su vida, supo que no bastaba con enterrarla, sino que debía enfrentarse con sus sentimientos, con la imagen de su amada, con él mismo. Así que se propuso hacer algo que nunca había hecho, inspirado por aquel libro que jamás volvió a ver. Empezó a escribir su propia historia. No sabía ni cómo empezar, ni qué decir. No sabía cómo soltar todo lo que había estado cargando desde hace mucho. Cuando por fin le venía una idea a la mente y estaba a punto de plasmarla, la pluma parecía hacerse tan pesada que era imposible de mover. Sus dedos se le paralizaban y su corazón se agitaba más de lo normal. Tal vez esto se debía a que se encontraba sentado en el lugar que más detestaba, su oficina. Tal vez ese lugar no dejaba entrar a la inspiración. Solo había lugar para los fantasmas que parecen reprocharle infinidad de cosas de las que él no se sentía responsable. Entonces, decidió dejar el cuaderno aún en blanco y salir al pasillo a tomar aire. Pasó al lado de la oficina de su jefe, con grandes ventanales. No acostumbraba a dirigir la mirada hacia ese lugar, pero por alguna razón lo hizo. Sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta de la oficina, la cual abrió bruscamente y sin tocar. Estando dentro se dio cuenta de lo que acababa de hacer y pidió perdón. Por alguna razón, su jefe no se mostró molesto, incluso sonrió. En todos los años que Alessandro trabajó en esa empresa, había sido la primera vez que veía sonreír a su jefe. Al menos no recordaba otra ocasión. Su jefe formalmente lo invitó a tomar asiento y le preguntó: ¿Vienes por tu libro? Alessandro, sorprendido, dijo casi desesperadamente que sí. No estaba seguro de preguntarle cómo fue que había llegado hasta ahí. Como estaba ya de por sí avergonzado, prefirió no hacer ninguna pregunta, aunque en realidad no hacía falta. La expresión en su rostro lo decía todo, y el jefe le confesó:
¿Recuerdas la vez que te quedaste hasta tarde para entregar el informe de tu caso? Ese día, además de llegar tarde, te vi muy distraído, más de lo normal. Y como desde hacía varios días no venías a la oficina, pensé que algo más debía estar atrapando tu atención. Esos días fueron críticos para la empresa, por lo cual iba a hablar contigo respecto a eso. Así que me dirigí a tu oficina, pero no te encontré. Solo encontré este pequeño libro del que nunca había escuchado. Supuse que era este el causante de tu distracción, así que simplemente decidí tomarlo e irme. Luego, cuando entraste a mi oficina, esperaba que me preguntaras por él, pero no lo hiciste. Por ello, lo dejé pasar. Me lo llevé a mi casa y comencé a hojearlo. Desde la primera frase en él escrita, me sentí completamente identificado. Era como si yo mismo hubiese escrito mi historia y ahora la volviera a leer. Conforme el jefe iba hablando, Alessandro se sentía más confundido. No sabía que ese señor había pasado exactamente por lo mismo que él, ya que hasta donde él sabía, su jefe estaba casado e incluso tenía una hija. Hubo un momento en el que sintió que se estaba burlando de sus sentimientos, pero luego, al verle a los ojos, supo que hablaba con sinceridad, por lo que sintió con más confianza y preguntó: ¿A usted también lo dejaron? A lo que el jefe asintió. Alessandro preguntó nuevamente: ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Ante esta pregunta, el jefe se desconcertó un poco y le respondió: ¿Se está burlando de mí? Era mi hija. Evidentemente toda su vida vivió conmigo y con su madre. Solo tenía 8 años cuando se fue. Alessandro no comprendía. Su jefe le estaba hablando de una historia tan diferente a la que había leído. ¿Cómo puede ser esto? Por lo que se vio en la necesidad de preguntarle: ¿Y por qué se fue? A lo que el señor le respondió: No me gusta hablar de esto. De hecho, nadie en la oficina lo sabe. Solo mi secretaria, porque un día llamaron de la funeraria porque habíamos olvidado unos papeles. Fue por el cáncer. Ya estaba muy avanzado cuando se lo detectaron. La llevé con muchos doctores a diferentes hospitales. Queríamos tener distintas opiniones, esperando que hubiera una que nos diera un poco de esperanza. Finalmente todo apuntaba a lo mismo. No quedaba nada más que hacer. Nada más que brindarle todo mi tiempo, darle todos los abrazos que mis brazos pudieran brindarle, contarle todas las historias que me pedía. Le ofrecí todo lo que tenía para ofrecer. La amé con la misma intensidad con que brilla el sol por las mañanas, hasta que finalmente ella se fue. No hay día en que no me acuerde de ella. No hay día en que no desee tomar su pequeña mano tan frágil. A diario amanezco con la ilusión de que va a abrir la puerta de mi recámara y va a entrar tan llena de energía y me va a pedir que me apresure para ir a dejarla a la escuela. Deseo volver a verla bailar en los festivales. Quisiera poder escucharla, aunque sea una sola vez más, diciéndome que soy su superhéroe favorito, diciéndome: te amo, papá. Y en ese pequeño libro tuyo está escrito cada sentimiento que luchaba por esconder, cada lágrima que guardo porque debo ser fuerte. En esas páginas vi mi reflejo, lo que nunca he querido contar, que alguien más sí se atrevía a hacerlo. Alessandro, conmovido y confundido, miró a su jefe con una cara de desconcierto y compasión. Ambos sufrían por una mujer. Ambos sufrían un abandono. Ambos se sentían incompletos y, sobre todo, ambos habían empezado a enfrentarse a sí mismos. Lo único que pudo hacer en ese momento fue darle un abrazo. Y así, los dos hombres, ya con varios años encima, maduros, durante su horario laboral, se fundieron en un abrazo donde se convirtieron en dos pequeños niños indefensos que necesitaban sentirse protegidos, que necesitaban sentir unas palmadas en la espalda, de esas que te hacen saber que todo estará bien. Cuando se sintieron seguros para reincorporarse, Alessandro reunió todas sus fuerzas para comentarle a su jefe, que ahora más bien era su igual, ya que se dio cuenta de que compartían un dolor muy grande y muy diferente, pero muy parecido. Y le dijo: pero pensándolo bien, tu historia es bastante diferente a la mía. ¿Cómo dices que está expuesta como si la hubieras escrito tú mismo? Ambos hombres sintieron una confusión y decidieron abrir el libro. La sorpresa con la que se encontraron fue que todas las páginas estaban en blanco, un blanco tan brillante que casi parecía un espejo. Ambos hombres podían verse reflejados en esas hojas.
Entonces comprendieron que realmente fueron ellos los que escribieron cada página, que realmente eran sus historias, sus dolores, sus verdades, que ese libro, con la magia de espejo, más allá de reflejar figuras y rostros, reflejaba sus almas y todo lo que ellas iban cargando. A partir de ese momento, sus vidas cambiaron para siempre. El señor Raúl, el jefe, dejó de ser tan duro, tan serio. Se volvió más comprensivo, incluso hacía chistes, dejaba faltar a sus trabajadores para que estos fueran a ver a sus hijos en sus festivales, en las juntas con los profesores. Cuando alguien cumplía años, le daba el día libre para que pudiera aprovechar el tiempo y estar con sus personas más queridas, o simplemente para poder descansar. Comenzó a ganarse el cariño de cada uno de sus empleados, a los que ahora sí veía como seres humanos y no como simples máquinas, y ellos, a su vez, dejaron de verlo como alguien a quien debían temer. Por otro lado, Alessandro decidió hacer lo que verdaderamente le apasionaba y que toda su vida deseó hacer: viajar, recorrer el mundo, conocer más gente. Aprendió varios idiomas y con cada viaje hacía un pequeño o gran relato, en los cuales guardaba todas sus memorias. Incluso hizo varios, que luego convirtió en libros. Después de haber encontrado la importancia y maravilla de escribirse, no iba a dejar de hacerlo, pero sobre todo, al final de cada viaje, se sentía más seguro de que no necesitaba buscar el amor allá afuera. Primero, debía encontrarlo dentro de él. Y ahora, por alguna razón, aquel pequeño libro de pasta azulada llegó hasta tus manos. ¿Qué harás con sus hojas en blanco? ¿Qué harás con tus hojas en blanco?